Hoy continuamos con la serie Mentiras que nos quitan la libertad. Y el tema en esta oportunidad es no podré vencerlos. Así que antes de empezar a desarrollar el mensaje, quisiera que me acompañen en unas palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos permite reunirnos como iglesia en esta mañana. Queremos suplicarte que sea tu Espíritu Santo quien nos esté hablando, Señor. Sé tú sensibilizando nuestro corazón a tu palabra y a tu consejo en esta mañana. En Cristo Jesús oramos así, amén y amén. Amén, hermanos. Una de las mentiras que hoy nos quita la libertad es esta frase: no podré vencerlos. ¿Cuántas veces esa mentira se ha apoderado de nuestras mentes y corazones, el cual nos ha llevado a dejar y abandonar lo que hemos propuesto alcanzar? ¿Cuántas veces hemos escuchado a otras personas decirnos: no creo que puedas hacerlo, vas a tener muchas dificultades en lograrlo, mejor quédate quieto y no hagas nada? ¿Cuántas veces hemos oído ¿no? ¿Para qué vas a seguir peleando si es que tú no vas a cambiar? ¿Para qué vas a seguir luchando por tu familia si tu matrimonio no tiene solución? ¿Cuántas veces nos hemos visto en esta situación por las dificultades que tú y yo hemos atravesado o estamos atravesando? De la misma manera, amados hermanos, el pueblo de Israel en un momento de su historia cayó en esta mentira, dejándose llevar por la incredulidad, por las dudas y por los temores, de tal manera que no llegó a tomar y alcanzar la tierra prometida, la cual Dios le había dicho que le entregaría y que tomaran en ese momento. Miremos lo que dice en Números capítulo 13, verso 30 al 33. Dice la historia: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estamos en este capítulo 13, del verso 30 al 33, y vemos cómo es que podemos apreciar la historia de los 12 espías, ¿no? Y vaya que cuando Israel se acercó, después de su salida de Egipto, a la frontera de la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y eso lo vemos en el verso 2 del capítulo 13 que acabamos de leer. Es así que mandaron 12 príncipes de acuerdo al mandato de Dios. Estos hombres era gente que tenía liderazgo, gente que tenía influencia, uno de cada tribu, y así los mandó el Señor por medio de Moisés para que vayan a espiar la tierra prometida. Dice la historia que después de ir, al regresar, después de esta misión, vemos que los 12 espías que Dios mandó a que puedan observar la tierra de Canaán, vinieron a traer el informe de lo experimentado en la tierra de Canaán. Y aquí es muy importante lo que nosotros podemos conceptuar y recibir para poder transmitir, hermanos. Eso tiene un peso muy grande en relación al pueblo que nos escucha. Se puede decir posiblemente que los 12 espías hubo entusiasmo por aquella tierra. El pueblo oía atentamente el informe que decía: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto
de ella. Ellos se habían traído un fruto como Dios les había encomendado. Y eso lo vemos en el verso 27 del mismo capítulo 13. Ahora, básicamente era eso lo que decía el informe inicialmente, ¿no? El problema vino después, cuando 10 de los 12 espías volvieron atemorizados y a causa de la incredulidad, a causa del temor, fue mayor todo lo que estaban sintiendo en ese momento que el entusiasmo con el cual ellos habían observado y cómo habían visto de cómo era la tierra en ese entonces. Aquel temor, aquella incredulidad, ¿no? Fue transmitido a la mayoría del pueblo, el cual creyó a los 10 que fueron engañados por esta mentira, no podré vencerlos. Ese informe que trajeron estos 10 espías fue transmitido a todo el pueblo y lamentablemente el pueblo entró en una incredulidad, en un temor, ¿no? De tal manera que empezaron a creer esta mentira, no podré vencerlos. Y en esta mañana, amados hermanos, a la luz del texto que acabamos de leer, quisiéramos ver 3 aspectos muy importantes para vencer cualquier obstáculo que se presente en nuestras vidas. El primer aspecto es poder tener una actitud de confianza en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder vencer los obstáculos? ¿Cómo vamos a poder vencer cualquier dificultad que se nos presente en nuestras vidas? Primeramente, con una actitud de confianza en la palabra de Dios. Números 14:11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Vaya que el Señor le dijo a Moisés, después de que el pueblo hubo escuchado este informe y que hayan entrado en un pánico y haya entrado la incredulidad y el temor en ellos, el Señor les dice, ¿hasta cuándo no me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿No? Recordemos que el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto hasta este entonces, había sido acompañado por la mano poderosa de Dios. Y Dios había hecho muchas cosas con este pueblo. Y aún así, ellos tenían una actitud de incredulidad y de temor porque no estaban confiando en lo que Dios ya les había dicho. Hermanos, los 10 espías olvidaron que Dios ya les había prometido esa tierra y que en muchas oportunidades habían visto la mano de Dios moviéndose a su favor. En el versículo 2 de este capítulo dice, envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ahí está el punto clave. Ya esa promesa había sido dada por el Señor y esa promesa era la palabra de Dios ya establecida de que esa tierra iba a ser entregada al pueblo de Israel. Ahora, ese no fue el sentir de estos 10 espías, pero sí fue el sentir de estos 12, de aquellos espías que habían entendido las cosas del Señor, ¿no? Que las cosas del Señor obviamente no era lo mismo que estaban sintiendo estos 10 espías que estaban llevando un informe equivocado y errado, hermanos. Era diferente. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en esa palabra que Dios les había dicho. Josué y Caleb confiaron en la palabra que Dios ya les había prometido. Y vaya que Dios quería que el pueblo tomara posesión de la tierra, amados hermanos. El Señor no deseaba que por 38 años más el pueblo se atrasara en experimentar la bendición que les había prometido. Dios quería que ese fuera el momento. A 2 años de haber salido de Egipto, Dios quería que el pueblo
entrara y tomara posesión de aquella tierra y disfrutara de todas las bendiciones. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Creer y confiar solamente en lo que Dios ya había determinado, amados hermanos. Es por eso que la Biblia nos dice en Juan capítulo 11, verso 40, no te he dicho que si crees, que si confías en lo que yo ya he establecido, verás la gloria de Dios. Ellos tenían que confiar en Dios, pero no lo hicieron. Se volvieron escépticos y dijeron, allí está la tierra, pero simplemente no podemos. El enemigo es más fuerte que nosotros y nos va a impedir alcanzar aquella tierra. Amados hermanos, si de verdad queremos vencer todo obstáculo, todo enemigo que se ponga frente nuestro, si de verdad queremos hacer la obra de Dios, si queremos llevar a cabo la tarea encomendada que Dios ha establecido para nuestras vidas y queremos alcanzar nuestros proyectos, tenemos que tener fe y confiar en lo que Dios ya ha terminado en su palabra, ya que Dios es quien siempre cumplirá sus promesas. Y si hay algo que dice el Señor en su palabra, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos en Zacarías 4:6, hermanos. Amada iglesia, mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo está nuestra confianza en el Señor? ¿Estamos confiando en lo que Dios ha determinado en su palabra? ¿Estamos madurando? ¿Estamos creciendo bien en esa parte de nuestras vidas, en esa área de nuestras vidas? ¿O es que encontramos nuestra fe menguando cada día? Amado hermano, esto no puede seguir pasando. Tenemos que mantener nuestra fe viva, nuestra fe ardiente, nuestra fe activa, fructífera, una fe que llega a su objetivo. Por eso es necesario confiar en lo que Dios ya dijo, o sea, en su palabra, y así poder vencer cualquier obstáculo en nuestras vidas, así como los dos espías, Caleb y Josué, hermanos. Querido hermano, hermana, déjeme decirle algo muy importante, que cuando Pedro caminó por las aguas, él no lo hizo porque él algún día llegaría a ser un apóstol reconocido como ahora lo es. No, hermanos. Él empezó a caminar sobre las aguas porque obedeció y confió en aquella palabra que Jesús le dijo, ven. Mira lo que dice Mateo 14, 28, 29, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda, número uno. Y él le dijo, ven. Esa palabra que Jesús dijo, ven, lo impulsó a dar a Pedro el primer paso, aún a pesar de lo que pudo escuchar de los demás discípulos. Posiblemente de los demás discípulos puede escuchar, no vas a poder, oye, no seas loco, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a salir de la barca? ¿Y cómo vas a poder caminar sobre el mar? Y posiblemente escuchó muchas cosas de los demás discípulos, pero la historia nos dice que Pedro confió en esa palabra que Jesús le dijo y vaya que lo hizo. De pronto comenzó a andar sobre el mar hasta que vio las dificultades más fuertes que su confianza en aquella palabra ven. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse y dejarse derrotar por los obstáculos. Hermanos, si queremos vencer todo obstáculo, todo enemigo que se presente en nuestras vidas, debemos confiar en lo que Dios ya determinó. Debemos confiar en su palabra y en sus promesas, porque la Biblia dice que el Señor cumple sus promesas y Dios siempre está con nosotros, hermanos. Dios en su palabra tiene muchas promesas. Dios ha determinado en su palabra de que en Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, si tú y yo estamos en Cristo, entonces podemos vencer cualquier dificultad, cualquier enemigo, cualquier obstáculo y poder lograr todo objetivo y todo proyecto que Dios está permitiendo alcanzar para la gloria y honra de su nombre, amados hermanos. Otro aspecto que vemos para poder vencer los obstáculos en nuestras vidas es que tú y yo debemos tener una perspectiva positiva de cómo ver las cosas, hermanos. Números capítulo 13, 31 al 33 dice,
Mas los varones que subieron con él dijeron, estos espías, estos 10 espías que llevaron un informe negativo, mira lo que dicen: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y así les parecíamos a ellos. Es interesante porque estos 10 espías dicen en el verso 33, también vimos. Y hermanos, cuán importante es tener una perspectiva positiva de cómo vemos las cosas. Los 2 espías exploraron la tierra y encontraron como Dios les había dicho, que era una tierra que fluye leche y miel, una tierra buena, una tierra cultivable, una tierra fértil, hermosa. Era un lugar lindo y fructífero, hermanos. Dios no se había equivocado. Dios no les estaba engañando. Dios estaba una vez más comprobando lo que él había dicho al poder ver esta tierra a estos espías. Pero recordemos algo, que ellos venían de la esclavitud en Egipto. 2 años atrás eran esclavos. Y un esclavo no tiene necesariamente que vivir cómodo. En Egipto ellos vivían una pobreza al máximo. Tenían 2 años en el desierto y ahí tampoco se vive cómodo, porque en el desierto solamente hay arena y hay sol, hermanos. Pero es interesante que ellos vieron una tierra conforme a la promesa de Dios, una tierra hermosa para vivir, con características especiales para tener todo lo necesario para vivir y desarrollarse en ese lugar. Esa fue la visión inicial que tuvieron estos 2 espías en un momento. Lamentablemente, 10 de los 12, a causa de su perspectiva negativa de ver las cosas, quedaron muy impresionados por las dificultades que representaba el poseer esa tierra. Se fijaron en los problemas, miraron que había ciudades fortificadas en Canaán. Tal vez ellos estaban esperando que todo se encuentre sereno y tranquilo, pero encontraron ciudades amuralladas, encontraron ciudades fortificadas, empezaron a examinar y a ver a la gente que estaba en esa tierra y vieron personas que estaban preparadas para la guerra. Empezaron a examinar otras áreas del país y se encontraron nada más que los descendientes de Anac, una raza de gigantes, gente de casi 3 metros de altura que en aquel tiempo los preparaban para la guerra. Entonces ellos empezaron a decir: imposible de entrar porque hay gigantes, porque el país está fortificado. Ellos están preparados para pelear y nosotros no. Además somos débiles, solo somos esclavos que salimos de Egipto, no tenemos ni armas. Empezaron a decir, hermanos. Esa fue su visión de estos 10 espías, pero era una visión con perspectiva negativa, lo que les llevó a ser tan realistas que vieron de cerca las dificultades y llegaron a la conclusión de que los problemas eran más grandes y dejaron de ver a Dios por ver el problema, hermanos. Ellos nunca dijeron nada de Dios, solo mencionaron las imposibilidades y eso los llevó a perder de vista al Señor, desalentándose totalmente sin que hayan primero luchado. Y aquí es importante, amados hermanos, nunca te sientas derrotado sin antes haber luchado. Nunca nos sintamos derrotados sin antes haber luchado y batallado, hermanos. Josué y Caleb actuaron con una perspectiva positiva, una perspectiva diferente que estos 10 espías. Ellos actuaron bajo el principio de que Dios es mayor que las circunstancias. No importa, amado hermano, cuán grande sea la circunstancia y la dificultad. No importa cuán grande sea nuestro enemigo, cuán grande sea el obstáculo. Recuerda
Dios es mayor que ese problema. Dios es mayor que esa enfermedad. Dios es mayor que esa crisis matrimonial. Dios es mayor que esa crisis económica. Dios es mayor que el enemigo al que estamos enfrentando, porque su palabra dice en primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Hermanos, las perspectivas de Caleb y Josué fue otra. Ellos dijeron en su informe, es verdad que hay ciudades fortificadas, que hay soldados y gente preparada para la guerra y que están ahí los hijos de Anac. Pero sabemos que Jehová nos ha dicho que nos entregará esa tierra. Tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos, porque Cristo está con nosotros y porque Jehová peleará por vosotros vuestra batalla y vosotros estaremos tranquilos. Ellos vieron lo que el Señor les había prometido, tierra que fluye leche y miel. Ellos tuvieron la oportunidad, es ahora, no es después. Es por eso, querido, amado hermano, querido hermano, querida hermana, levantémonos. Es hora de levantarnos y tomar esa tierra que Dios nos ha prometido, aún a pesar que hayan enemigos, dificultades, obstáculos. Recuerda, con nosotros está Jehová de los ejércitos. La actitud de confianza en el Señor, amado hermano, nos llevará a tener una perspectiva positiva, ya que podremos entender que quien nos dará la victoria es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, hermanos. Dios se los había prometido y ellos se vieron ya viviendo en Canaán, Caleb y Josué. Ellos se vieron ya comiendo de sus frutos. Ellos no vieron el problema porque dijeron, con nosotros está Jehová. Hermano, hermana, Dios nos ha llamado a grandes cosas, a poder soñar y alcanzar cosas grandes, porque nuestro Dios es un Dios grande. Dios nos ha llamado a andar de victoria en victoria. Dios nos ha llamado a conquistar gigantes. Cuando los problemas se vean grandes, entonces debemos tener una perspectiva positiva, entendiendo que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas, amados hermanos. Cuando uno lee la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, en una parte de sus vidas, ellos responden al rey Nabucodonosor lo siguiente: en un momento de dificultad donde estaban enfrentando obstáculos muy fuertes, ellos responden en Daniel 3:17 al rey Nabucodonosor diciéndole, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y mucho más de tus manos nos librará. Mira la situación que estaban atravesando estos hombres. Mira el obstáculo que estaban enfrentando, el enemigo al cual estaban enfrentando el rey Nabucodonosor. Estos hombres se mantuvieron con una perspectiva positiva en medio de la circunstancia difícil que estaban pasando. Ellos entendían que quien los libraría era Dios. Y vaya que fue así, amados hermanos. Ellos no declinaron, ellos no se echaron para atrás, no vino incredulidad sobre sus vidas, no vino temor, no vino desganez, sino que ellos tuvieron una perspectiva positiva en medio de las circunstancias difíciles que estaban atravesando. No retrocedieron, ellos no dejaron de adorar a Dios. Es más, nunca renegaron contra Dios, sino que descansaron y confiaron en el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tiene el control total de todo, aquel que puede librarnos de cualquier tormenta en la que estemos sumergidos. Pero necesitamos, hermanos, tener una perspectiva positiva en cómo vemos las cosas. Necesitamos ver las cosas como Dios la ve. Por eso es que 1 Corintios 2:9 dice, a eso se refiere las escrituras cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Querido
Hermano, hermana, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Por eso dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene cosas grandes porque Él es un Dios grande, pero necesitas tú poder entender que para alcanzar esas cosas grandes que Dios tiene para nuestras vidas, obviamente vamos a enfrentarnos con enemigos, con obstáculos, con diferentes circunstancias negativas, pero recuerda, tienes que tener una perspectiva positiva en cómo ven las cosas. Dios está con nosotros y Dios es quien nos da la victoria. Y por último, hermanos, por último aspecto, vemos que para poder vencer los obstáculos en nuestras vidas, debemos tener una actitud de esfuerzo y valentía, hermanos, para enfrentar la oposición. Caleb y Josué tuvieron que enfrentar la oposición del pueblo de Israel. Después de haber recibido ese informe negativo, se llenaron de temor, que lloraron toda la noche, dice, y empezaron a tener actitudes de quejas, de reniego, y sobre todo comenzaron a echarle la culpa a Dios. Y en medio de toda esa situación, dice en Números 14, 6, 9, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Mira, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Es interesante cómo es que los 10 espías que trajeron un informe con una perspectiva negativa causaron temor en el pueblo. De tal manera que empezaron a llorar de tristeza, como si fuera el último día de su vida, ya que en su mente estaba el hecho de que iban a morir. Eso trajo queja. Empezaron a lamentarse de haber salido de Egipto. Comenzaron a murmurar y renegar contra Dios, echándole la culpa al mismo Señor de que sus mujeres y niños serían presas del enemigo. Pero lo más terrible, amados hermanos, es que la única solución que veían ellos era retroceder y volver a Egipto. En otras palabras, se levantó una rebelión en el campamento. Esto empezó a convertirse en una oposición muy fuerte, en no poder obedecer la voz de Dios y no empezar a entrar y poseer la tierra prometida que Dios le había entregado. Lo más importante que vemos aquí es que estos 2 espías no dejaron de transmitir esta actitud de esfuerzo y valentía, hermanos, aún en medio de la oposición que enfrentaban. Tanto así que les dijeron, se levantaron y le dijeron a todo el pueblo, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Miren la valentía. Amados hermanos, tengamos en cuenta lo que el Señor nos dice. Mía es la batalla. Hermanos, no peleamos solos contra el enemigo. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Hermanos, estos espías, 2 espías, vieron gigantes, sí, pero más gigante era el Rey de Reyes y el Señor de Señor, Jehová de los ejércitos para ellos, hermanos. Cuando uno tiene confianza en lo que Dios ha determinado y mantiene una perspectiva positiva en cuanto a lo que observamos frente nuestro, eso nos inspirará a esforzarnos y a tener valentía, a seguir adelante y poder lograr esa meta y poder alcanzar nuestros proyectos, nuestros objetivos. Aún, hermano, nos ayudará a concentrarnos solamente en lo que Dios puede hacer y no en el problema. Y no concentrarnos en la imposibilidad,
en la dificultad, porque cuando nos concentramos en eso, la bendición de Dios se atrasa y el obrar del Señor se estanca, hermanos. Para los dos espías era ahora tomar la tierra prometida, no 38 años después, hermanos. Y es por esa razón que cuando hay disposición de creer en lo que Dios ha dicho y valor para ejecutarlo siempre, hermanos, tengamos en cuenta, aparecerá la oposición. Cuando se emprenda cosas para Dios, las olas se van a levantar, hermanos. Los vientos van a rugir, los truenos se van a oír, pero no nos preocupemos, ahí estará la mano del Señor. Si sientes que te has hundido, solamente clama al Señor y ahí estará la mano de Dios levantándote. No hay duda que el valor, que la valentía y el esfuerzo va a conseguir también el concepto de sacrificio. Todo emprendimiento de fe, amado hermano, siempre traerá sus riesgos, pero el esfuerzo y el valor se asume también esto, hermanos. Josué y Caleb sabían que ellos podían caer heridos en la batalla. Tal vez algunos de ellos pensaban que iban a salir heridos, pero hermanos, si usted espera hacer algo para Dios y que no haya absolutamente ningún riesgo, nunca va a lograr nada, amados hermanos. Por esa razón, necesitamos tener una fe de esfuerzo, una actitud de esfuerzo y valentía para poder vencer los obstáculos que están frente a nuestro, para poder vencer al enemigo, para poder vencer cualquier dificultad que se oponga a poder llegar a esa meta, ese objetivo, hermanos, que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos. Es por eso que el Señor le dijo a Josué cuando él empieza a liderar al pueblo de Israel a través, a causa de la muerte de Moisés, hermanos, le dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, llegó el momento en que Josué tuvo que tomar las riendas del pueblo de Israel y ahora él tenía que poder llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida a causa de la muerte de Moisés. Y lo que Dios le dijo a Moisés, esfuérzate y sé valiente. Y no se lo dice una vez, se lo dice varias veces. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y sé valiente. Solo esfuérzate y sé valiente, hermanos. Porque Dios quiere que nos esforcemos, porque solo esforzándonos y siendo valientes podemos conquistar y vencer a nuestros enemigos y cualquier obstáculo que se oponga en cuanto a lo que querramos alcanzar y lo que Dios tiene preparado para nosotros, amados hermanos. Por esa razón es importante, querido hermano y hermana, que tú y yo podamos entender estos aspectos que nos ayudarán a vencer, hermanos, y salir victoriosos. Recuerda, en Cristo somos más que vencedores, hermanos. En Cristo somos más que vencedores. Solamente empecemos a confiar en lo que Dios ha determinado. Empecemos a tener una perspectiva positiva en lo que estamos observando a nuestro alrededor y empecemos a esforzarnos y ser valientes. ¿Qué pasó con estos espías? Con estos dos espías. 10 de ellos, Dios los castigó y no les permitió entrar a la tierra prometida. Su vida terminó en medio del desierto. Pero 2 de ellos, que fue Josué y Caleb, sabemos que Josué tomó el liderazgo del pueblo de Israel a causa de la muerte de Moisés. Y vaya, cuando tú lees la historia de Josué y vas a ver cómo es que liderando el pueblo de Israel siempre obtuvo victoria tras victoria, victoria tras victoria. Pero vemos ahora la vida de Caleb, hermanos, que aún a pesar que pasaron los años, él siempre fue el mismo, continuó siendo el mismo hombre que nos menciona este capítulo de Números 13. En el libro de Josué capítulo 6 nos narra que cuando pasaron los años, después de casi 45 años que pasó de este episodio,
dice que Caleb comienza a hablar a Josué y le dice, acuérdate, Josué, tú sabes que Jehová dijo a Moisés, ese varón de Dios en Cades Barnea, referente a mí y a ti, ¿te acuerdas? Cuando yo tenía la edad de 40 años, Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Está hablando justamente de este episodio y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los 10 espías, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Dios le había prometido a Caleb que le iba a entregar la tierra a él y a su descendencia, hermanos. Y en Josué capítulo 6, verso 10, mira las palabras que continúa diciendo Caleb a Josué. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años, mira, 85 años. Y mira lo que le dice Caleb. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y lo echaré como Jehová ha dicho. Hermanos, 45 años después, este hombre Caleb siguió siendo el mismo, siguió teniendo la convicción de que él en Cristo era más que vencedor, siguió teniendo la convicción de que Jehová estaba con él y que Jehová peleará la batalla por él y que Jehová derrotaría a sus enemigos, hermanos. Este hombre de 85 años seguía teniendo ese espíritu de vencedor, hermanos, porque confiaba en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, hermanos, porque estos tres aspectos que había tenido hace 45 años cuando le mandaron como espía, continuaba en su corazón, en lo más profundo de su ser. Y es por eso que después de 45 años, a sus 85 años de edad, Caleb comenzó y siguió con ese mismo espíritu, porque él había entendido la importancia de confiar en lo que Jehová ya había determinado en su palabra, porque él tenía una perspectiva positiva en cómo miraba la situación, porque él tenía una actitud de esfuerzo y de valentía, hermanos. Y vaya que así lo fue, hermanos, porque cuando le entregaron la tierra, él conquistó la tierra para bendición de sus descendientes, hermanos. A mí, amado hermano, amada hermana, déjame decirte algo. Dios quiere que andemos de victoria en victoria. Dios quiere que tú y yo desechemos esa mentira. No podré vencerlo. Esa mentira, no, esa frase no viene de parte de Dios. Esa frase viene de parte del enemigo, de Satanás. Él quiere engañarte que no vas a poder. Pero déjame decirte algo en esta mañana. Dios nos dice en su palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que no podamos vencer si es que Cristo está morando en nuestras vidas, amado hermano y amada hermano. Y para eso necesitas confiar en lo que Dios ha determinado en su palabra. Necesitas tener una perspectiva positiva en cómo ves la situación, pero necesitas estar dispuesto a esforzarte y a ser valiente para poder salir victorioso, amado hermana y hermana. Querido amigo, déjame decirte algo. Quiero dirigirme en esta mañana a ti ahora. Si bien es cierto
Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero para poder nosotros realizar esto, necesitamos estar en Cristo. Y si tú no estás en Cristo, no vas a poder realizar esto, lo que yo te estoy diciendo. Por esa razón, querido amigo, necesitas acercarte a Cristo en esta mañana. Y la única manera de poder acercarnos a Cristo es confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesándole a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por esa razón, querido amigo, en esta mañana yo quiero invitarte a que tú puedas hacer una oración conmigo. Y si tú en esta mañana quieres rendirle tu vida a Jesús y decirle, Señor, yo quiero que tú a partir de ahora me ayudes a poder salir y andar en victoria, tienes que acercarte al Señor. Por eso, yo quiero invitarte a que repites esta oración conmigo. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más me haces entender que nada podré hacer ni lograr si es que no estoy contigo. Y en esta mañana me acerco a ti, me arrepiento de mis pecados y te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, si tú has hecho esta oración, entonces yo quiero pedirte algo más. Escríbenos en la caja de comentarios, yo hice la oración y nosotros con mucho gusto vamos a estar contactándonos contigo. Que Dios te bendiga, amado amigo y amiga, y que Dios bendiga a su iglesia. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.